Hoy desarrollamos la inferencia. Profesor, ¿qué es inferir? Yo veo en las preguntas, en el examen, en el colegio, lo veo en los materiales, etc. Y siempre veo la palabra inferencia, pero yo no tengo de repente en cuenta qué es inferencia, no lo tengo claro, profesor. La inferencia es algo tan natural porque es parte del razonamiento del hombre, lo haces a diario de repente y no te estás dando cuenta, porque inferir tiene que ver con qué, con llegar a una conclusión. Una persona infiere de forma natural. Es más, debes haber leído esta frase, ¿no? Para ser considerado un hombre, para ser considerado propiamente hombre, tiene que ser racional. Entonces, la razón nos hace la diferencia con otras especies. Entonces, y la razón, porque es muy importante, porque gracias a esa razón, ese razonamiento que nos permite llamarnos seres humanos hombres, en este caso hombres, nosotros vamos a poder desarrollar conclusiones, desarrollar pensamiento, desarrollar el lenguaje. Profesor, entonces aquella persona que no razona, no se puede llamar ser humano, no se puede llamar hombre. Desde un punto de vista práctico, no, pues el razonamiento es la parte básica, primordial para poder considerarse como ser humano. Entonces, la inferencia viene a ser la conclusión que tú llegas en base a ese razonamiento. Tú concluyes de todo. Es más, si no controlamos nuestro cerebro, hasta nuestro cerebro domina, digamos, se deja llevar, su pensamiento se deja llevar, o sea, ¿qué podemos decir eso? Que el pensamiento domina y genera miedos, temores, etcétera. O sea, el pensamiento es muy importante saber controlarlo, no pensar de más. De repente alguna persona dice, oye, tú piensas de más, se escucha esa frasecita, de repente, en un momento dado. Es que el cerebro funciona constantemente, incluso está dormido, puede seguir funcionando, puede seguir pensando, y ahí lo relaciona la gente con el sueño, etc., ¿no? Los sueños, yo soñé eso, soñé el otro. Lo que pasa es que tu cerebro sigue funcionando a pesar que estás en estado, digamos, bueno, estás dormida, estás en estado inerte, ¿no? Estás en pleno estado de descanso. Entonces, uno concluye de todo. O sea, lo que quiero llegar es que tú infieres de todo. De repente, eh, en una comida, en una actividad, en una acción, ¿no? Tú obtienes conclusiones de todo, de todo lo que te rodea, porque tu cerebro está capacitado para eso. La inferencia es una conclusión. Profesor, todavía no tengo claro. Ok. Qué pasa si en ese momento sales a la ventana y ves una persona, digamos, abrigada? Tú puedes asumir que está haciendo bastante frío. ¿Qué pasa si de repente una persona estornuda? Tú puedes asumir que está resfriada, tiene gripe, o en este caso puede ser una posible característica de esta pandemia, ¿no? De este famoso virus que está azotando y ha azotado durante estos meses y el año pasado. ¿Qué ocurre si de repente llamas a tu amiga, a tu amigo, etc., constantemente? O constantemente te llaman, tú puedes inferir que de repente a esa persona le agradas, tú le gusta, le caes bien, etc., no sé, y va a influir una serie de conclusiones para llegar digamos, a ciertas ideas. ¿Qué ocurre de repente si tú, bueno, te sirve un plato de comida y sientes un olor no común en el plato, desagradable? Tú puedes inferir que la comida está pasada, está vinagrada, mil y un cosas. Entonces, una inferencia es una conclusión que tú llegas, en función al razonamiento. O sea, inferir es natural, es normal, todos los seres humanos inferimos, pero algunos lo hacemos con mayor análisis, mayor reflexión. Y eso es lo que yo deseo que ustedes desarrollen. Tengan la capacidad analítica, ¿no? Más reflexiva al momento de poder desarrollar una inferencia. Entonces, en la comprensión de lectura tú puedes inferir. ¿Por qué? Porque el autor te brinda ideas en el texto y recuerda que el autor tiene ideas antes de escribir el texto, ideas en el texto y tú puedes tener ideas después del texto. O sea, mejor dicho, acá viene la frase, la lectura es la capacidad de entender un texto escrito. Y para decir yo entendí el texto, tú puedes llegar, si realmente has entendido el texto, tú vas a llegar a inferencias.
Porque cuando una persona entiende totalmente el texto, puede inferir las ideas antes de la lectura y las ideas que te da el autor después de la lectura. Profesor, ¿cómo son las ideas antes de la lectura? Eso se puede denominar presupuestos, ¿no? Que son descubrir las ideas que motivaron al autor a escribir, ¿no? Digamos, esta estructura, estos párrafos. Y pues de la lectura de esos párrafos, de esas oraciones, tú puedes obtener ideas. Eso es una inferencia. ¿De acuerdo? Entonces, la inferencia es extraer ideas que el autor no menciona dentro del texto, pero sí están relacionadas. Entonces, inferir es obtener una conclusión. Profesor, ¿qué es inferencia? Es obtener una conclusión. ¿Ya? Inferencia es obtener una conclusión. Eso tiene que quedar claro. Muy bien. Vamos a recorrer un poquito el concepto de qué es leer. Leer se entiende por lectura de la capacidad de entender un texto escrito. Este concepto, esta idea, pertenece al año de 1982, de Adam y Starr. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el lector, mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. ¿De acuerdo? O sea, leer de por sí es una interacción, tanto entre el autor como el lector. Leer también es relacionar, criticar, superar ideas expresadas. No implica aceptar tácitamente cualquier proposición, o sea, cualquier idea que el autor te brinda, ¿ya? Pero exige que va a criticar, ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal, ¿no? De lo que se está valorando y cuestionando. O sea, leer implica muchos aspectos, y es necesario que el alumno lo tenga claro. Jóvenes, en la experiencia del desarrollo del curso, yo he conocido egresados de carreras, mira, egresados de carrera, ya he conocido alumnos desarrollando la carrera universitaria y alumnos que quieren ingresar a la vida universitaria que no, realmente no logran comprender un texto. Entonces, la lectura es un proceso, es un hábito. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Que la lectura no se da simplemente porque lee una vez, como cree un alumno. Hay alumnos que creen que yendo al examen una sola vez, o sea, hay alumnos que creen que yendo al examen una sola vez, ya vamos a suponer así, tratando de resolver el examen una sola vez, pueden, en este caso, no sé, resolver y hacerlo de forma correcta. Y ese es un error que cometen los postulantes. O sea, mejor dicho, el postulante cree que va al examen, lee una sola vez y ya tiene las respuestas correctas. Eso es totalmente equivocado. Leer implica relacionar, criticar, superar ideas, o sea, es práctica también, es bastante práctica. Entonces, hay que tener bastante en cuenta que leer no es una actividad que lo hago muy esporádicamente, lo debo hacer constantemente, si es posible diario. La comprensión del texto, dice como tal, y como se concibe en la actualidad, es un proceso que a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Eso, bueno, es Anderson y Pearson en el 84 nos dieron este concepto. Entonces, la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, las cuales entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos o ideas del autor. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo leo un texto de un tema determinado, puede influenciar mucho el conocimiento previo de este tema. Y ese es otro error que comete el alumno. Cuando resuelve preguntas de comprensión de lectura, no se basa en la lectura nada más, sino que utiliza las ideas predeterminadas que ya tiene el tema. Cuando te van a evaluar en comprensión de lectura, ya tienes que tratar de enfocarte a las ideas del autor, no a lo que sabes previamente de este tema. Hay que tener bastante cuidado. Si te pide inferencia, o sea, el texto se infiere, ahí tienes que basarte en las conclusiones que obtienes de lo que estás leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, que todos los seres humanos, para ser considerados racionales, necesitan desarrollar el pensamiento.
Entonces, tú puedes obtener una conclusión, que el hombre que piensa es racional. En ningún momento te digo esta idea, sino que lo estoy obteniendo mediante una inferencia. Profesor, no entendí, un ejemplo más fácil. Si yo te digo que todos los fines de semana como pescado, ya que es un ejemplo súper sencillo, si digo que todos los fines de semana como pescado, pues tú puedes inferir qué cosa, que probablemente el día de hoy o el día de mañana, dependiendo cuándo inicia mi fin de semana, pues si mi fin de semana inicia viernes, el sábado o el domingo puedo comer pescado. Si mi fin de semana comienza recién el sábado o el domingo, va a depender de cuándo inicia mi fin de semana, tú puedes inferir de manera general que el profesor puede comer pescado entre viernes a domingo, porque cualquiera de esos 3 días se considera inicio de fin de semana. Entonces, una inferencia es que probablemente hoy o mañana voy a comer pescado. Una inferencia también es, ¿qué cosa? Que si yo todos los fines de semana como pescado, pues el alumno puede inferir, ¿qué cosa? Que a mí me gusta el pescado. Porque normalmente el fin de semana, ¿qué come una persona? Lo que le agrada. Te das un gustito, ¿no? ¿No? El fin de semana normalmente te puedes cocinar en casa o puedes de repente comprar, ¿no? Digamos, darte un gusto, ¿no? Comprar comida que te agrade o, no sé, ir a comer a un lado que te agrade y tú vas a ir a comer o vas a comprar comida, lógicamente que te agrade, pues no puedes comprar comida que no te agrada, pues, ¿no? Entonces, si yo digo que todos los fines de semana como pescado, tengo dos inferencias claras. Que el profesor, bien sábado, domingo, o sea, bien de viernes, sábado, domingo, cualquiera de estos 3 días, o de repente hasta los 3 días puede ser, come pescado. O que al profesor le gusta el pescado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son inferencias. ¿Qué son las inferencias? En el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. Cuando dice afirmaciones no explícitas, ¿qué significa? Que son afirmaciones que no están, digamos, dentro del texto. Claro, o sea, la inferencia no está dentro de la lectura, está relacionada a la lectura, pero no es que esté dentro del texto, ¿de acuerdo? Por eso ahí comete el otro pecado el alumno. Cuando le dicen, del texto se deduce, del texto se colige, del texto se induce, del texto se extrae, o a qué conclusión puede llegar usted de la idea principal del autor, o sea, en todos esos casos te están solicitando una información que no está en la lectura. Pero ¿qué hace un alumno común, normal? Marca lo que está en el texto. Busca en el texto y la clave y la marca. No. Cuando te piden una inferencia, tú tienes que marcar una idea relacionada a la lectura, pero no una afirmación que está dentro del texto. Por eso dice afirmaciones no explícitas. En los ejercicios de comprensión de lectura de manera análoga, hacemos uso de este término para referirnos a la información que el lector puede completar a partir de lo que explícitamente expresa en el texto, pero que es necesariamente implícito. Entonces, yo uso inferencias para completar ideas, ¿no? Que me brinda el texto. Ideas que me brinda el texto, pero no que están dentro del texto. ¿De acuerdo? Si yo te digo, por ejemplo, a ver, mira cómo puedes inferir de lo que te voy a decir. Préstame atención. Yo tengo mucha paciencia con los animales. Y desde pequeño me he criado con mascotas. Los animales que hemos criado en casa normalmente han sido perros. ¿Qué puedes inferir? A ver, ¿qué podría ser inferencia? A ver, el profesor me ha dicho que tiene paciencia con los animales, que de pequeño han sido criados con mascotas, y normalmente estas mascotas han sido perros. Entonces, ¿tú qué podrías inferir?
que al profesor Darwin le gustan los perros. Tú podrías inferir que de repente el profesor Darwin actualmente cría un perro. Tú puedes inferir de repente que a mi familia en general le gustan los perros. Y que en ese momento donde yo resido, si resido con mi familia, pues tenemos un perro. ¿Por qué? ¿Cómo yo llevo estas conclusiones, alumnos? En ningún momento he dicho ninguna de estas ideas. En ningún momento te las he mencionado. Pero son conclusiones que usted ha llegado en función a lo que acabo de mencionar. Tú puedes llegar a conclusiones mediante las ideas que lees, ¿no? Y estamos en una etapa en que muchas veces, si no conducimos nuestro razonamiento, no lo pautamos, no lo guiamos, o incluso lo vamos a educar, orientar, podemos inferir ideas nefastas. Y eso se ve en la vida diaria. Si tú invitas a una chica a salir y la chica te desprecia la invitación, o mejor dicho, se niega, más de 2, 3, 4 veces, no lo sé, tú no vas a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque tú puedes inferir que tú no le agradas a esta persona, o sea, que no hay una filiación entre esa persona, o hay interés de su parte. Entonces, ahí es donde la persona debería aplicar las inferencias, ¿no? Las inferencias diarias. Bueno, en fin. Inferencia es conclusión que obtengo en función de lo que voy leyendo, ¿de acuerdo? En función de lo que voy leyendo. Yo quiero que observes acá los tipos de inferencias. La deducción. ¿Qué es la deducción, profesor? La deducción es la inferencia de las causas hacia los efectos, o de un nivel universal hacia lo particular. O sea, deducir es de una idea general hacia una idea particular. Así que consiste en afirmaciones, ¿no? Que se derivan en conclusiones. Nos da siempre una información segura. Mejor dicho, la deducción es el proceso más empleado en la ciencia, ya que partimos de leyes universales hacia leyes particulares. Entonces, es partir de lo universal hacia lo particular. En cambio, la inducción recorre el camino inverso. ¿Qué significa? ¿Ya? Que se recopila casos para poder explicar una conclusión general. O sea, ideas particulares, ¿ya? Hacia idea general. Dice acá, este tipo de inferencia es endeble y solo nos permite extraer conclusiones. Profesor, si yo te digo, por ejemplo, que si todos los hombres son fieles, yo acabo de darte una idea universal. Te acabo de decir que todos los hombres son fieles. Entonces, tú puedes sacar una conclusión particular. En ese momento en el aula, por ejemplo, tengo a Fran, y Fran, obviamente, puede decir que es hombre, por lo tanto, Fran es fiel. Si digo que todos los hombres son fieles, yo puedo obtener una idea particular, Fran es fiel. Tú puedes decir, mi papá es fiel, el profesor Darwin es fiel, mi hermanito es fiel. ¿Por qué? Porque yo dije que todos los hombres son fieles. Entonces, la idea particular va a partir de esta idea universal. Un ejemplo de inducción, cuando tú vas al médico, ¿el doctor qué hace? Te pregunta, el doctor te pregunta, te dice, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? Y no, te saluda, te dice, no, a ver, que se dé su visita, ¿qué síntomas tiene? Usted le dice, ¿no? Doctor, me retuerce el estómago, me duele, digamos, estoy con el estómago con distensión abdominal, tengo el estómago flojo, etc. ¿No? Etc. Entonces, automáticamente cuando tú le das esta información, ¿ya? El doctor agarra, se pone a pensar y dice, bueno, señor, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es una infección estomacal. Eso es lo que usted posee. Tiene una infección estomacal. Entonces, esa es la conclusión que él llega en base a tus ideas particulares. Quiero que te percates de esto, por favor. Entonces, yo tengo dos procesos. Yo parto de lo, repito, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. En ambos casos hago inferencias. ¿Cómo se pregunta por una inferencia en la comprensión de lectura? Se deduce, se colige, se desprende, se infiere, se concluye, se entiende. O sea, estas son las formas de inferir. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Muy bien. Quiero que observes este texto, ya, para que podamos resolver las preguntas. Te voy a dar
un minuto, quiero que lo lea usted un minuto, y si el minuto es suficiente, comience a, digamos, responder las preguntas. Quiero ver sus respuestas a su criterio, sin necesidad que yo lo norme, lo guíe, quiero ver qué responde usted. El chat está activo, por favor. Si no se hace el audio por algún motivo de fuerza mayor, no hay problema, se comprende. Pero, por favor, lo que yo sí te solicito es que participes en este caso de manera puntual, ¿no? De manera puntual a través del chat. Muy bien, un minuto. Muy bien. A ver, vamos a... lamentablemente el tiempo en el Zoom es corto, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Lo que yo te pido y reitero es tu participación activa, porque es la única forma de poder hacer un diagnóstico, ¿no? De cómo va tu planteamiento, tu razonamiento, y así poder enfocarme en algunos aspectos en las clases. Dice, esa ilusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en las vísperas sus cantores. Con asado a la parrilla, discos de salsa aguardiente, pólvora y globos de colores, Diana lo interpretó como una despedida. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos. Pero ella lo interpretaba como un augurio de tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. El sueño se hizo menos improbable porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro. Tal vez escogía a propósito para que soportara bien la tormenta. Estaba segura de que su madre le había esperado para cenar como todos los años y que había puesto la corona de muérdago en la puerta con el letrero para ella, bienvenida. Así había sido en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación que esperó hasta después que se pararon en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció con una nueva mañana de incertidumbre. Se puede inferir acá cuando me dice Cantores que Diana, la protagonista del relato, está en contra de su voluntad en un lugar determinado y no se encuentra en la ciudad. Por lo que me describe el autor, yo puedo inferir que está en el campo, que está en un lugar de repente fuera de la ciudad. También yo puedo inferir que Diana tiene esperanza de ser liberada, pero al final me dice algo también muy claro, que eso, o sea, esa esperanza, que esa idea que posee Diana, es totalmente incierta, que no se sabe realmente si ella va a ser liberada. Entonces dice, el texto se desarrolla en torno a qué. Puede ser la letra B, ¿ya? Puede ser la letra D, me dicen también por acá. La ansiosa espera de una cautiva por irse de una reunión. De una reunión no, pues ya descartadísima. Por eso hay que analizar bien las alternativas.
La respuesta correcta es la letra B, pues. Las expectativas de Diana por su próxima liberación, reitero, ¿no? Ella considera iba a ser liberada. Considera, ojo, porque no sabemos si eso es cierto. No tenemos, digamos, certidumbre porque al final no nos da esa posibilidad muy clara. Presumiblemente Diana esperó el amanecer ¿para qué? La idea de ella era que iba a ser liberada al día siguiente, así que gozar de plena libertad, pues no sería la respuesta lógica, pues, ¿no? En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? Puede ser la letra A, muchas dudas del personaje del relato. El clima no. La C dice a contemplación respecto al libertinaje, ¿no? Pues no puede ser. Libertinaje no, o sea, que puede ser lo que da la gana, Diana no. A que la mañana era muy incierta e insegura. A los carcerberos de Diana y también en día de frío. Estoy entre la A, ¿ya? Y la letra D, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría ver tu respuesta. Profesor, la A dice a muchas dudas en los personajes del relato. No dice personaje, dice personajes. Descartada totalmente, ¿ves? La respuesta es la letra D, a que la mañana era muy incierta e insegura. Date cuenta, hay detalles en las preguntas y en las alternativas que hay que analizarlos. Es incompatible con lo narrado sostener que, a ver, Diana siguió tan segura de su liberación. Bueno, ni sí ni no. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles. Bueno, sí te da esa idea, porque se parece a Lobos. El sueño se hizo menos improbable, lo dice el texto, no puedo marcar eso. La fiesta que le hicieron en la víspera a sus cantores, también lo dice el texto. Lo que es incompatible y en ningún momento del texto se menciona es la E. Diana era esperada por su madre y hermano. No menciona en ningún momento, ni siquiera me da indicios para poder inferir que era esperada por su hermano. Según el texto, el término vilo, en este caso, sería, en el texto, sería zozobra, pues. La respuesta es la letra E. ¿Por qué, profesor? Porque en el texto, si ubicamos la palabra vilo, por favor, rapidísimo, y yo ya tengo la respuesta porque es la única posibilidad, pero primero vamos a ubicar la palabra vilo, ¿ya? Está en la primera línea, para los que todavía no lo ubican. Esa ilusión la sostuvo en vilo, la mantuvo ¿qué cosa? La sostuvo durmiendo, vino, pino, no, pues. La sostuvo en zozobra. Zozobra tiene varios significados, entre ellos es ¿qué cosa? Estar en estado de alerta, ¿ya? En estado de alerta, estar, en este caso hace mención que la tenía despierta, alerta, atenta a cualquier situación durante el proceso. ¿Te diste cuenta? Inferir es súper fácil, hay que analizar bien los enunciados. Seguimos avanzando por el tiempo nos gana. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios, o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejada en la mitología, en el arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Mira, ojo, ¿quién es el suplantador de Dios? En el texto es el escritor. Entonces, aquí estamos hablando, enfatizándonos en relación a lo escrito. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes, pero las dosis distintas. Y esto es importante porque de la proporción en que los demonios personales, históricos o culturales hayan intervenido en su edificación, depende de la naturaleza de la realidad ficticia. Muy bien, a ver, te doy unos segundos para que lo analices y usted me pueda, ¿no? Me pueda responder. Unos segundos. Muy bien. ¿Qué son los demonios?
A ver, acá en el texto lo dice, ¿ya? Dice, los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona suplantador de Dios. O sea, son las experiencias que afectan personalmente al escritor, porque el escritor es el suplantador de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se denomina suplantador de Dios a quién? Lógicamente al escritor. Eso ya lo habíamos inferido, lo habíamos obtenido en la conclusión de lo que acabamos de leer. Proyecta experiencias en las tres órdenes instauradas. En este caso sí te pido que vayas al texto. Dice, toda obra de ficción proyecta experiencias. O sea, ¿qué proyecta experiencias? Toda obra de ficción. La respuesta es la letra C. Se infiere del texto que los ángeles son. Si habla de demonios, profesor, y no me habla de ángeles, ¿qué puede inferir? Que en ambos casos, existen solamente en la mente del autor. Porque así el texto lo dice al inicio. ¿De acuerdo? Según el texto, el término mitología, ¿qué es en el caso? Dentro del texto. Ojo, ojo, acá sí te pido que lo debes inferir en relación al texto. Y para eso también te pido analizar un poco más el término mitología. A ver, tómate unos segundos. Profesor, puede ser creación, puede ser pensamiento. Me gustaría que revises el concepto de alegoría, mitomanía y folclore. Dice acá, ¿no? Reflejadas en la mitología, en el arte, en la literatura. ¿Reflejadas en qué? ¿En folclore? ¿Folclore podría ser? Acá la respuesta es alegoría, ¿ya? ¿Por qué es alegoría, profesor? ¿Por qué? Porque simboliza. Porque aquí hace énfasis, el autor, ¿ya? Enfatiza la simbolización que se da dentro del relato. La simbolización que se da dentro del relato, ¿de acuerdo? Así que la respuesta sería alegoría. Muy bien. Observamos el siguiente texto. A ver, vamos a ganarle el tiempo. Bueno, sin figurado, porque el tiempo viene a nosotros. El ensayo de interpretación de la historia de la República que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas coinciden generalmente en su menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. Ponen de manifiesto en nuestra gente una obstinada inclinación a no explicarse la historia peruana, sino romántica o novelescamente. O sea, si bien es cierto, nos explican la historia, pero lo hacen de una visión no ficticia, fantasiosa. ¿Por qué? Porque dice novelesca, pues la novela tiene fantasía de todas maneras. En cada episodio, en cada acto, las miradas buscan protagonistas. No se esfuerzan por percibir los intereses o las pasiones que el personaje representa. Mediocres caciques, ramplones gerentes de la política criolla, son tomados como forjadores y animadores de una realidad de la cual han sido modestos y opacos instrumentos. La pereza mental del criollo se habitúa fácilmente a prescindir del argumento de la historia peruana. Se contenta con el conocimiento de sus dramatis personae. El estudio de los fenómenos de la historia peruana se resiente de falta de realismo. Muy bien, a ver, listo, vamos acá. Opiniones. Resolvemos de la 1 a la 4, rapidísimo. Muy bien, te voy a dar un minuto para resolver de la 1 a la 4 antes que continuemos. Profesor, ¿puedo volver a leer? Claro, puedes volver a leer si deseas. Tienes un minuto.
Muy bien. ¿Cuál es el tema planteado en el texto? ¿Cómo encontramos el tema? Te debes recordar que yo debo hacerme esta pregunta. ¿De qué me habla el texto? Esta pregunta es muy importante. Debo recordarme la pregunta, ¿de qué me habla o de quién me habla el texto? ¿De acuerdo? Esta pregunta es fundamental. Pues te habla sobre la interpretación de los ensayos de la historia del Sobre, Perú, pues, ¿no? ¿No? Te habla sobre los ensayos de la interpretación de la historia del Perú. ¿De acuerdo? De eso te está hablando. Nuestra gente se explica la historia generalmente de modo que, bueno, yo creo que ahí es automática la respuesta. Me dice esto en la parte que dice romántica y novelesca. ¿Tú a qué puedes relacionar romántico y novelesco? ¿Mediocre? No, mediocre me dice que son los caciques, los personajes. Si no, simplista podría ser, de forma muy simple, no lo menciona el texto, no lo puedo extraer. Lo que yo marcaría y puedo inferir que es de manera fantástica, pues. El estudio de la historia peruana se caracteriza por su qué, en este caso, por su qué, por su falta de realismo, y esto nos va a mencionar en la parte final. El estudio de fenómenos de la historia peruana se resiente de la falta de realismo, ¿ves? La respuesta es la letra D. Los estudios históricos ¿ignoran qué? los asuntos políticos. Yo estoy entre la B y la letra I. En el texto me dice acá, y lo puedes ver, eh, aquí lo voy a marcar. Uy, a ver, la marca se me fue casual esta marca, lo voy a borrar. Muy gracias por participar, muy bien. Es importante la participación de ustedes. Mira acá lo voy a Ahí hacer. la economía de toda la política. Oh, ok, dice, los ensayos de interpretación de la historia de la República que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas coinciden generalmente en un menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. Acá yo tengo que interpretar, cuando dice su ignorancia de la trama económica, ¿es decir las relaciones económicas? No, yo creo que no. Yo creo que relaciones económicas, o sea, esto es Serían los asuntos políticos que llevan a cabo las relaciones económicas que van de quiebra en quiebra. claro, o podría ser en este caso cuando me dice relaciones, la ignorancia de la trama económica de toda la política. La ignorancia de la trama económica me puede hacer referencia a todo el carácter político que encierra en sí. Yo marcaría los asuntos políticos, ¿de acuerdo? Esa sería la conclusión desde mi criterio, mi punto de vista. Muy bien, chicos, a ver, nos recargamos. Tengo una pregunta más por acá.